Bueno, nosotros somos el equipo conformado por Ian Enrique Mendoza Ruiz, Ramón Alberto Morales Velázquez, Francisco López Urbina Alvarado y José Antonio Valdés Castellano. Vamos a estar hablando del tema que es la tarea 3.1, controladores de voltaje en CA. Bueno, yo voy a hablar de la clasificación de los controladores en CA. Es muy corta lo que es la clasificación. Podemos decir que normalmente se utilizan controladores de control abierto, de control de abrir y cerrar y control de ángulo de fase. Pero podemos decir que los controladores de voltaje de CA se pueden clasificar en dos tipos. Uno sería controladores monofásicos, que como lo dice ahí, son estos de aquí. Y la segunda sería controles trifásicos. Pero cada uno de estos tipos se nos dice que se pueden subdividir en ciertas áreas. Que una sería la unidad, que sería la unidireccional o control a media onda. Y también tenemos la B, que es la bidireccional o control de onda completa. Y también nos hablan de que tenemos varias configuraciones de controladores trifásicos dependiendo de las conexiones de los tiristores. Básicamente esa es la clasificación, nada más se mencionan. Entonces eso es todo por mi parte hasta aquí. Voy a hablar también sobre los ejemplos, pero eso ya es hasta la final de la exposición. Ahora sigue mi compañero Ramón con el siguiente punto. Voy a explicar el principio de control de abrir y cerrar del capítulo 6 del libro de Rashid, que habla sobre un método de control de la señal de control de potencia, que consiste durante cierto tiempo abrir el circuito de alguna manera. Aquí con tiristores lo hace. Durante cierto tiempo abres el circuito en ambos semiciclos, en el positivo y el negativo. No dejas pasar absolutamente nada durante un tiempo determinado, y esto pues hace que lógicamente baje el voltaje promedio y también el RMS en consecuencia. Y pues dice aquí que se utiliza en aplicaciones que tienen una alta inercia mecánica y una alta constante de tiempo térmica. Pone ejemplo la calefacción industrial y el control de velocidad. Entonces aquí en la imagen se puede ver cómo está conduciendo la señal de manera normal, una amplitud más pequeña porque es la de corriente, ¿no? Se ve que está conduciendo de manera normal y de repente abruptamente se deja de conmutar los tiristores por un cierto periodo de tiempo y después vuelven a activarse. Entonces, pues esto es lo que se hace para reducir el voltaje promedio y pues la potencia de la entrada. Dejar de hacer que conduzca un tiempo. Entonces, pues aquí vienen las fórmulas que rigen este método de control, que es para el voltaje de salida y el voltaje de, este, del- de la fuente. Entonces dice el ejemplo que el controlador de voltaje de CA de la figura que vimos anteriormente, esta de aquí, que tiene, bueno, le pone valores 10 ohms, 120 volts de entrada y 60 Hz de frecuencia. Y este es el tiempo que va a el tiempo que va a conducir y el tiempo que va a permanecer abierto. Este factor de aquí, la N, la M y la N, son exactamente esos datos. Lo que va a permanecer abierto y lo que va a permanecer cerrado. Entonces se tiene que determinar el voltaje de salida, RMS, el factor de potencia y la corriente promedio y RMS de los tiristores. Entonces aquí pues tenemos los datos que se puede sacar un se puede sacar un voltaje promedio por multiplicando por raíz de 2 la entrada. Y pues esta K de aquí lo pone para abreviar el cochinero que son los tiempos de abierto y cerrado. Y pues sale este factor K que es 0.25, que lo va a estar utilizando más tarde. Entonces aquí vienen las fórmulas, cómo reemplaza aquí para que le dé el voltaje de salida, que reemplaza prácticamente pues en esta ecuación en la 6.1.
reemplaza lo de aquí al final y de este le queda 60 volts. Entonces, la corriente de la carga, solo se saca pues dividiendo entre resistencia lo que ya sacamos acá, que son 6 amperes, y la potencia de la carga, pues en este caso lo saca con la corriente al cuadrado por resistencia, 6 al cuadrado 36 por 10, 360. Dado que la corriente a la entrada es la misma que la corriente de carga, aquí saca los volts amperes, que son la potencia pues aparente, la potencia aparente del circuito, que son 120 watts. Y pues el factor de potencia lo saca dividiendo la potencia activa entre la aparente, que es pues las 360 watts, entre los 720. Y pues esto le da un factor de potencia de 0.5 atrasado, porque pues los volts amperes tienen unos ángulos que aquí no toma en cuenta, ¿no? Pero pues por eso sale lo de atrasado. Y la corriente pico pues se saca voltaje entre resistencia prácticamente, los 169 volts que teníamos al inicio de multiplicar los 120 por raíz de 2, se dividen entre la resistencia y te da 16.97 amperes, que es la corriente de pico de los tiristores. Y la corriente promedio se saca con esta fórmula, que es pues la integral de la ecuación que rige la corriente, la ecuación senoidal, y multiplicada por el factor de K, dividido pero por un medio de pi. Entonces, pues ya que se reemplaza por álgebra, esto reduce al factor de K por corriente, que es pues la integral. Obviamente la K multiplica la integral, entonces pone aquí K por la integral, que es la corriente, entre pi, los pi de acá abajo. Y entonces ya pues se queda 16.97 entre pi y por la K, 0.25, y le sale 1.33 amperes. Luego la corriente RMS de los tiristores, pues aquí ocupamos pues sacar la ecuación de corriente, que es prácticamente la misma, pero raíz cuadrada de todo lo de acá. Entonces vuelve a hacer los reemplazamientos. La raíz cuadrada la pone afuera y multiplicando a la K, aplicándosela a la K, y le queda 16.97 entre 2 por la raíz cuadrada de K, igual a 4.24 amperes. Entonces dice aquí, ¿cómo notas que el factor de potencia varía proporcionalmente cuando uno aumenta, el otro aumenta, con la raíz cuadrada del ciclo de trabajo? Lógicamente, porque pues obviamente va a influir positivamente el factor de potencia que tengamos el circuito activo más tiempo. Pone como nota aquí también que si utilizas la ecuación 6.2 para el factor de potencia, que va a salir mal por esta situación donde tienes 3 días y 3 días, y si la aplicas te sale puntos 707, que es físicamente pues imposible. Los días, pues hablando de ángulos, obviamente, ¿no? Y pues que el factor de potencia depende del ángulo de impedancia de carga. Y luego seguimos con el principio de control de fase, que es como más sencillo todavía, porque consiste en retrasar el ángulo de disparo del tiristor. Bueno, no retrasarlo, sino dispararlo cuando tú quieras, pero se va a retrasar el disparo de la señal. Y pues esto lo que hace es que corta trozos enteros de un semiciclo positivo de la señal. El diodo, aquí en el circuito, como se puede ver, aquí hay un diodo, en el otro había un tiristor, pero en este hay un diodo. Así que esto significa que el semiciclo negativo va a pasar totalmente siempre por aquí, por esta parte. Lo único que podemos tener control es el semiciclo positivo, que es el que se va a cortar en varios trozos de diferentes tamaños, para así modificar el voltaje promedio.
Entonces aquí vienen todas las fórmulas que rigen estos comportamientos, que pues aquí vienen dos senoidales debido a los dos semiciclos. El periodo aquí es del disparo hasta 180 grados y luego de 180 grados a 360, y son diferentes porque el semiciclo negativo pues se deja pasar todo, pero este se deja pasar a partir del tiempo que disparas el tiristor. Entonces pues ya reduce, integra y le queda pues, esta expresión. Aquí aplica, ¿cómo se llaman? Identidades trigonométricas, y pues le queda este resultado. Y el valor promedio del voltaje de salida, que es esta ecuación de aquí, la que vamos a estar utilizando en el ejemplo. El controlador monofásico, dice el ejemplo, el controlador monofásico de voltaje de CA de la figura 6.2a, que es la de aquí, este circuito que estamos precisamente viendo ahorita, tiene una carga resistiva de 10 ohms y un voltaje de entrada de 120 volts y 60 Hz. El ángulo de retraso del tiristor T1 es, ¿cómo se llama? Alfa pi entre 2, o sea, se va a disparar en pi entre 2. Determine el valor RMS de voltaje de salida, el factor de potencia y la corriente promedio. Entonces, pues tenemos otra vez el voltaje promedio, raíz de 2 por 120, 169.7 volts, y sale lo mismo incluso que el anterior. Y de la ecuación de acá de arriba, de 6.5, de esa ecuación se reemplazan los valores y te da 103.92 volts. La corriente RMS de carga, pues se saca dividiendo lo que ya nos salió aquí arriba entre la resistencia de carga, voltaje entre resistencia, pues 10.392 amperes. Y la potencia de carga, pues se saca corriente al cuadrado por resistencia, que dio aquí 1079.94 watts. Los volts amperes, la potencia aparente, pues aquí salen 1247.04 volts amperes, que es nomás multiplicar los 120 de entrada por la corriente que sacamos aquí arriba. El factor de potencia lo vuelve a sacar de igual manera. Potencia aparente potencia activa entre aparente, y sale puntos 866 atrasado. Entonces de la ecuación 6.6, el voltaje promedio de salida, pues dice aquí reemplazando que sale 27 volts, y la corriente pues divide los 27 entre la carga, que son 2.7, que aquí dice que lo pone negativo porque el semiciclo, la corriente de entrada es menor que que durante el semiciclo. Entonces, pues aquí deja como notación que un transformador se podría saturar y que en la práctica no se utiliza un control unidireccional. Pero pues eso sería todo básicamente en pocas palabras, como resumen en lo que consiste el control de fase. Es retrasar el ángulo de disparo de la señal, o sea, corta un pedazo directamente para bajar el voltaje promedio, y la otra deja de conducir durante un periodo cierto de tiempo para también reducir la potencia y el voltaje promedio. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Mendoza Ruiz y yo les voy a presentar un controlador bidireccional monofásico de onda completa aplicado hacia cargas resistivas, como podemos observar en este circuito. Un controlador bidireccional monofásico de onda completa, o también conocido como dimmer, tiene como aplicación, o más bien funcionalidad, de que controla la potencia que da una fuente de CA hacia una carga de CA, donde su aplicación básicamente puede ser en la de ser un arrancador suave para un motor de CA o un variador de velocidad para un motor. Ahora vamos a ir a cómo es que este circuito funciona o cómo es que este trabaja, apoyándonos del libro.
En esta sección nos muestra el circuito de un controlador monofásico de onda completa. Pero en este caso en el tema de controladores bidireccionales. El cual podemos ver o se puede observar que es ese circuito. Solo que se añaden otros dos circuitos adicionales que son los circuitos controladores de pulso. ¿Ok? Donde estas fuentes de CD, que son las regulables o variables, son las que nos controla el ángulo de fase. O es de donde vamos a nosotros a disparar, ¿no? Bien, vamos al libro. En el libro podemos observar una gráfica, que es básicamente la gráfica de operación de este circuito, la cual nos dice que este circuito, que cuando nosotros disparamos el pulso de la compuerta de T1, como se puede ver aquí, va a accionar nuestro tiristor y va a conducir en el semiciclo positivo, para el caso de T1. Y para el caso de T2, cuando nosotros disparamos T2, va a conducir en el semiciclo negativo, como se puede observar aquí. ¿Ok? Algo importante que faltó recalcar es que entre estos tiristores se conservan a 180 grados uno del otro. Esto quiere decir que si yo tengo T1 en 0 grados, pues básicamente T2 lo debo tener a 180 grados delante de él. ¿Ok? Por lo que T1 trabaja de 0 a pi y T2 trabaja de pi a 2pi. Ahora vamos a proceder al circuito, para que ustedes puedan notar cómo es que funcionan este controlador bidireccional. Vamos a darle play y vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro osciloscopio. Damos pausa y como podemos observar, no tenemos un control sobre nuestro sistema de CA o sobre nuestra fuente de CA, por lo que la fuente va a tomar la forma de onda de la señal de entrada, ya que no estamos disparando en ningún tiempo. Como se puede observar, en ambos circuitos tenemos 0 grados y 0 grados. Ahora, si nosotros disparamos del semiciclo positivo a 45 grados, va a suceder lo siguiente. Aquí podemos observar que nada más está funcionando el semiciclo negativo, que ahora se está trabando, pero este no es el caso, ya que se debería ver como lo está mostrando ahora. El circuito tarda en reaccionar. Ahora, nuestra señal azul fuerte corresponde a nuestro circuito de disparo del S1 o del tiristor 1. ¿Ok? Que aquí dispara y se nos activa el diodo y conduce. ¿Ok? Y como S2 no lo tengo disparando en ningún grado, le da totalmente libertad al semiciclo negativo. Por lo que el disparo en el semiciclo negativo no tiene funcionalidad en 0 grados. Mientras que nosotros tenemos un grado, más bien, estamos disparando nuestro tiristor 1 a 45 grados después de la señal. Esto quiere decir que llegamos a 45 grados de la señal de entrada y disparamos y deja que nuestro tiristor conduzca. ¿Ok? Ya que nosotros le indicamos cuándo es que este va a empezar a conducir.
Ahora, si yo pongo 45 grados el semiciclo negativo, ¿qué es lo que pasa? Pasa exactamente lo mismo que en el caso del tiristor 1. ¿Ok? Ya que ahora nuestro tiristor 2 ya tiene efecto en nuestra gráfica o en nuestra carga resistiva de SA. ¿Ok? Por lo que ahora cumple con el accionamiento del disparo del tiristor 2. Yo tengo que este va a disparar a 45 grados en el semiciclo negativo, que en nuestro caso es la señal, o la señal de disparo es la de azul cielo, que es la que se puede observar aquí. Disparo en el semiciclo negativo cuando este llega a 45 grados y permito la conducción. Llego a semiciclo positivo, pasan los 45 grados, disparo y permito la conducción. Y así a todo tiempo que yo quiera controlar, o más bien a todo ángulo de fase que yo quiera controlar. Ya que si yo pongo aquí 135, controlo que a 135 grados va a disparar en el semiciclo positivo y va a conducir. Y si pongo acá también en el semiciclo negativo, también pongo 135 grados, va a ser exactamente lo mismo. Ahora pongo a 90 grados ambos semiciclos y va a pasar lo siguiente. Vamos a permitir que el osciloscopio reaccione a lo que acabamos de pedir. Y, como se puede observar, a 90 grados de cada señal, nosotros vamos a permitir la conducción de nuestro tiristor. Ok, y ahora tenemos la mitad de potencia, un circuito variador, más bien un circuito variador de voltaje, que nos va a permitir variar el voltaje que haya en esta resistencia. Y esto es el funcionamiento de un control bidireccional monofásico de onda completa. Muchas gracias. Y los controladores monofásicos con cargas inductivas. Y pues básicamente, ¿qué es un controlador monofásico con carga inductiva? Pues es un circuito que utiliza uso de dos SSR, los cuales están trabajando alternadamente para que la señal senoidal se seleccione una parte de la señal y que solo esa parte pase. Es un pequeño recorte que se le hace a esta, y la parte inductiva que tiene, a diferencia de la resistiva, es que en este caso, si por ejemplo iniciamos nuestra parte que queremos que conduzca en la parte positiva, pues esta continuará porque va a estar trabajando con la parte inductiva, continuará sobre la parte negativa, y solo se recortará la parte que queremos, y no se va a recortar hasta que llegue al punto en cero en el positivo, si es que estamos en el semiciclo positivo, o si estamos en el semiciclo negativo, pues se va a recortar en cuanto llegue a cero de la señal. Eso también cambia lo que vendría a ser la corriente. Se supone que el circuito está trabajando mientras siempre y cuando haya una corriente, cosa que se está guardando o que se está almacenando en nuestro bobina de acá. Se supone que el circuito con pulsos normales no funciona del todo bien. Según la teoría, el pulso normal lo que va a hacer es que va a hacer regular la señal y no va a salir con la forma recortada de la senoidal que queremos. Entonces lo que se tiene que hacer es aplicar un tren de pulsos para que la señal se mantenga, o bien una señal larga. Se supone que este pulso, por ejemplo, es muy pequeño para que la señal senoidal trabaje correctamente. Y el tren de pulso sería la señal ideal para que la salida salga perfectamente. Aunque el circuito se supone, en teoría, o debería ser así, que se supone que debería trabajar igual, porque tú le estás indicando al SSR en qué momento se va a activar, y hasta que tenga un valor hasta que el valor negativo se polarice de manera inversa, se va a desactivar.
pero se recomienda el tren de pulsos, aunque en lo que vendría a ser nuestro caso no pude generar el tren de pulsos correctamente, por lo que tuve que usar señales normales, un pulso normal, y funcionó bien, al menos lo que se cree que es, porque como acá está la gráfica, aquí por ejemplo está este pedazo que se activa aquí y se supone que en esta parte se va a cortar, o si tienes el lector un poquito después y ya después va a recortar la señal, va a empezar otra vez pero en el semiciclo negativo. En este caso voy a correr la simulación y vamos a ver que la señal pues entra un poco tarde, pero una vez que entra trabaja correctamente. Tenemos que la señal va a iniciar recortada porque la iniciamos un poco después de lo que vendría a ser el ciclo, y va a trabajar siempre y cuando tenga corriente. Aunque en la simulación había algo curioso, es que el voltaje, la corriente, perdón, siempre estaba sobre el semiciclo positivo, siempre estaba sobre el plano positivo, y aquí no, la respuesta ya es distinta. Aquí nos da en la parte negativa pues una corriente negativa, en la parte positiva una corriente positiva. Cosa que me parece curiosa porque está cumpliendo la condición de que funciona siempre y cuando haya una corriente, pero también se está presentando una corriente negativa. Quiero pensar que es por alguna cuestión de que así debería ser, pero pues la gráfica en el libro nos da otra cosa. Sin embargo, está haciendo bien su funcionamiento. Empezamos con una señal que está recortada de una sinusoidal y baja normalmente como si fuera una sinusoidal hasta que deja de haber corriente, o sea que el SCR deja de funcionar, la señal se queda en cero y otra vez hasta que el siguiente pulso inicie, otra vez iniciamos con ese ciclo, solo que invertido porque ahora estamos trabajando con el semiciclo negativo. De hecho, de alguna forma si se le ve detenidamente es como si le quitáramos un pedazo de señal aquí, que eso es lo que se está buscando, ¿no? Que se recorte un pedazo de la señal. Para eso sirve este control. Para que de esta forma tengamos una señal que se controle bien y poder así tener diferentes formas de onda. Tener en momentos exactos cuando queremos activar una cosa u otra, porque esto por ejemplo puede simular una señal acá, puede simular algún motor o algún tipo de dispositivo que necesitamos que se esté activando cada cierto momento, o cuando puede funcionar también como si fuera una señal PWM, que con el cierto promedio de todo este voltaje que se tenga, pues entonces va a trabajar sobre eso. Y entre más controlemos la señal, a lo mejor más cambios hay en el funcionamiento del motor, y dependiendo de eso pues tendríamos diferentes tiempos, diferentes desfasamientos, que depende totalmente de esta parte de acá, que queremos recortar, que queremos tener en nuestra salida. Obviamente que en la práctica, probablemente en circuitos reales, no sé si en la simulación por lo mismo, probablemente el tren de pulso sí sea necesario. Al menos en esta simulación con un pulso normal está funcionando perfectamente, no tiene ningún problema. Pero lo que sí me parece curioso y que aún no descubro a qué se deba es que por qué aquí sí, aunque está trabajando perfectamente, porque aquí sí está sobre el semiciclo negativo y según el libro siempre va a estar sobre el semiciclo positivo. Probablemente es algo que yo me estoy perdiendo, pero está bien. El circuito es básicamente el mismo que por ejemplo el controlador bidireccional con carga resistiva, solamente el agregado es una carga inductiva acá abajo. Le pusimos ciertos valores de uno de los ejemplos que vienen ahí para no tener problemas, porque creo que con el valor de 10 que tenía y este tenía 1 kilo, la señal salía algo rara, entonces tiene que ser una carga a la salida altamente inductiva para que tenga este comportamiento de acá, que es completar la señal y que no se corte en la parte negativa, sino que se corte hasta que la corriente termine de conducir. Porque de otra forma, como la carga resistiva, se va a cortar, por ejemplo, cuando llegue a este punto, que en este punto es donde está
o donde otra vez en el punto se va a cortar donde llega a cero otra vez. Como tenemos la carga altamente inductiva, pues no se corta ahí y continúa su curso hasta que la corriente deje de conducir, que es la característica especial de este circuito. Por lo que sería todo por el control bidireccional con cargas inductivas. Bueno, estamos aquí en el ejemplo 6-1, que son 4 ejemplos, pero este es el primero de ellos, ¿no? Bueno, tenemos que el controlador de voltaje DCA de la figura 6-1A, que ya se vio, tiene una carga resistiva de 10 ohms, y el voltaje de RMS de entrada tenemos que es 120 a 60 Hz. Y también se dice que el interruptor conduce durante 25 ciclos y permanece abierto durante 75 ciclos. Y se nos piden 3 cosas. Uno sería el voltaje RMS de salida, otro el factor de potencia de entrada, y por último la corriente promedio y RMS de los tiristores. Bueno, a partir de la ecuación 6-1, que es la que tenemos aquí arribita, que es esta, vamos a determinar el valor de RMS de voltaje de salida, que básicamente es el voltaje RMS, que es igual al BS raíz de K, y eso se puede también igualar a lo que es BS, es raíz de N sobre M más N, que pues N es en los ciclos durante que el interruptor conduce, y M, recordemos que son los ciclos donde permanece abierto. Entonces podemos igualarlo, que sería 120, sería la raíz de los 25 sobre los 100, que pues nos daría 60 volts al final. Y podemos determinar la corriente pues básicamente con ley de Ohm, que el voltaje la corriente RMS, que sería 6.0 amperes. Y también se nos da la otra, que es la potencia de carga, que es el inciso B. Es la potencia, que es igual a I cuadrada por R, esto sería igual a 6 cuadrado por 10, y nos da un total de 360 watts. Y se nos dice que dado la corriente de entrada de la misma, que la corriente de carga, que la de la corriente de carga, los volts amperios serían que voltaje A, voltaje de amperios, que es igual al BS y S. Entonces podemos decir que son 120 por 6 y nos da 700 watts. Y entonces el factor de potencia, que es lo que de verdad se nos pide aquí en el problema, tenemos la fórmula aquí, que es el PF, que es igual al PN sobre el BA, que es igual a N sobre M entre N, creo que dice ahí. Y pues esto es igual a raíz de K, ¿no? Y podemos ahí observar el resultado, que nos da en 0.5 de atraso. Y por último tenemos la corriente pico del tristor. Y la corriente promedio de los tristores pues se encuentra básicamente con IA es igual a N sobre 2pi por M más N. Recordemos lo que N y M significa, que N es cuando el interruptor conduce, y M es el ciclo durante el que está abierto. Entonces vemos aquí la corriente promedio, sacamos que es de 1.33, y para sacar la corriente RMS de los tiristores es IR, que es igual a paréntesis, bueno, corchetes, N sobre 2pi M más N, se cierra, integral, y pues tenemos todo lo que sigue aquí, ¿no? Y tenemos que es un final y al resolver todo esto tenemos que es de 4.24 amperes. Bueno, aquí estamos en el ejemplo 6-2. El controlador monofásico de voltaje DCA de la figura 6-2A, que ya lo vimos, tiene una carga resistiva de 10 y el voltaje del BS es igual a 120 a 60 Hz. El ángulo de retraso del tiristor del T1 es igual a alfa pi entre 2. Y luego se nos dice que determinemos el valor de RMS de voltaje, también el factor de potencia y la corriente promedio de entrada. Y se nos da de la ecuación 6-5 el valor RMS del voltaje, básicamente es este que estamos aquí, que es el 120 entre la raíz 120 por la raíz de 3 entre 4,
que viene siendo 103.92 volts. Y la corriente RMS es pues una ley de Ohm ahí, 103.92 entre 10, que son 10 amperes. Y al final pues la potencia vendría siendo esta que está aquí, que es igual a la I cuadrada por R, que es pues aquí está la I cuadrada que ya sacamos, y la resistencia que ya se nos da en el problema, que son 179.94 watts. Y pues para el factor de potencia es este, que es la potencia que ya teníamos, que eran los 1079.94 watts, sobre el VA, que el VA se sacaba, que es igual al V por I, que son 120 por 10.392 volts, digo amperes, y pues nos da un voltaje ampere de 1247 volts amperes, y pues los ocupamos para sacar el factor de potencia. Al final viene siendo 1079.94 entre 1247, que es este sobre este, y pues nos da un .866 de atraso. Para último, para el inciso C, que tenemos que utilizar la ecuación C-6, el voltaje promedio de salida del voltaje viene siendo menos 120 por la raíz de 2 sobre 2pi, entonces tenemos que es menos 27 volts. Y la corriente promedio de entrada vendría siendo el BCD sobre la resistencia, que viene siendo 27 sobre 10, tenemos que es menos 2.7 amperes. Ahora tenemos el ejemplo 6-3, se nos piden el voltaje RMS de salida, el factor de potencia, la corriente promedio del tiristor y la corriente RMS. Tenemos una resistencia de 10 y tenemos el voltaje, que el voltaje de entrada es de 120 RMS de 60 Hz, ¿no? Bueno, a partir de la ecuación 6-8, el voltaje RMS de la salida será 120 entre raíz de 2 y tenemos que son 84.85 volts. Y luego también tenemos el inciso B, que se nos pediría el factor de potencia. Entonces vamos a empezar con primero sacar el voltaje ampere, que sería de B, y la I, que esto es igual a 120 de 8 por 8.48, que esto viene siendo es igual a 1018.2 watts. Y tenemos el factor de potencia ahora sí, ya que tenemos el voltaje ampere, que es la potencia del voltaje ampere sobre el voltaje ampere, y tenemos que es igual a eso que tenemos aquí, que es 719.95 sobre 1018.2, entonces nos da 707.707 de atraso. Y para el inciso C, que es la corriente promedio del tiristor, vamos a sacar con IA es igual a 1 sobre 2 pi r integral de 2 raíz de 2 seno WT de WT, y ya desarrollando eso tenemos que es 2.7 amperes. Y por último el inciso D, que es el valor RMS de la corriente del tiristor que se nos había dado, es que es igual al 1 sobre 2 pi r cuadrada integral de 2b2 al cuadrado s seno de cuadrado WT de D por WT, esto es a un medio. Y pues al desarrollarlo podemos encontrar que la respuesta sería de 120 sobre 2 por 10, que es igual a 6 amperes. Y por último tenemos el ejemplo 6-4, que es el controlador monofásico de onda completa de la figura 6-6A, que está alimentada por una carga RL. El voltaje de RMS que tenemos es de 120 60 Hz. La carga es de 6.5 milihenrios y la resistencia es de 2.5. Los ángulos de retraso son iguales, alfa 1 igual alfa 2 y pi sobre 2. Se nos pide que determinemos el ángulo de conducción del tiristor T1, el voltaje de salida, la corriente del tiristor IR, la corriente RMS de salida I0 y la corriente promedio de un tiristor IA, y por último el factor de potencia de entrada. El ángulo de extinción se puede determinar a partir de la solución de la ecuación 6-16 que ya vimos, y una solución iterativa nos da el resultado de que es igual a 220.35 de ángulo, y el ángulo de conducción sería lo que tenemos de B es menos el alfa que ya tenemos ahorita, que es igual a 220.43 menos 90
que es igual a 130.43 grados. En el inciso B tenemos que la ecuación 6-18, que también ya se vio. Tenemos que el voltaje RMS de la salida es B0, que es igual a 68.09. No me estoy regresando porque el video se va a alargar muchísimo si tengo que regresarme a cada ecuación. Tenemos que la integral numérica de la ecuación también tenemos que ver la 6-19 entre los límites de WT, que es igual a alfa, hasta los de B, de la corriente RMS del tiristor como IR. Y nos da IR, que es igual al 15.07 amperes. También se nos dice que revisemos la ecuación 6-20. Entonces la ecuación se nos dice que tenemos que, para sacar IC, tenemos que dividir la raíz, tenemos que multiplicar la raíz de 2 por 15.07 y sería 21.3 amperes. Y al realizar la integración numérica en la 6-21 resulta que la corriente promedio del tiristor, que es la IA, nos viene siendo 8.23 amperes. Y por último el inciso F nos dice la potencia, pues la potencia de salida. Tenemos que PF es igual a la potencia sobre el voltaje ampere. Tenemos que el voltaje ampere es igual a 2556 watts, porque si multiplicamos 120 por 21.3, que era la I0. Por lo tanto podemos decir que tenemos que dividir el 1134.200 entre 2556, lo cual nos da un punto 444 de atraso. Y esos serían todos los ejemplos del tema a los cuales explicamos ya claramente. Y pues sería todo de nuestra parte, maestro.